En las últimas décadas, hemos presenciado una evolución en la ciencia política mexicana, iluminada por los cambios políticos del país. Después de años de guerra, los gobernantes surgidos de la revolución tuvieron como primer objetivo la estabilización del país y dotarlo de instituciones más modernas. La búsqueda de cambios afectó a todos los ámbitos, desde el cultural hasta el social, pasando por el político. Se vivió un auge del nacionalismo mexicano, con la reivindicación de su cultura como vía de consolidación del Estado. Uno de los elementos clave de esta búsqueda fue la creación de una nueva constitución en 1917, que todavía rige la vida política y jurídica de México en la actualidad. La Constitución de 1917 estableció reformas en áreas como la propiedad de la tierra, la educación, los derechos laborales y las libertades civiles. En los términos políticos, este periodo fue dominado por líderes militares y caudillos surgidos durante la Revolución. A medida que pasaba el tiempo se buscaba tener en el país una estabilidad económica y social, lo que llevó a la creación de los partidos políticos al mismo tiempo que se buscaban maneras pacíficas de tener alternancia en el poder. El primero de todos ellos fue fundado el 4 de marzo de 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario por el expresidente Plutarco Elías Calles, siendo reconstituido en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas como el Partido de la Revolución Mexicana y refundado en 1946 como hoy lo conocemos, el Partido Revolucionario Institucional. El PRI es un partido de centro-derecha, que ha tenido una gran variedad de ideas políticas, que tuvo dos periodos de gobierno en México, uno por más de 70 años, iniciando con el periodo de Pascual Ortiz Rubio y culminando con el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo en el año 2000 y regresando al poder en el año 2012 con la victoria de Enrique Peña Nieto. Durante esta época de imperialismo partidista en que el PRI gobernó México, se puede hablar de un contraste en sus formas de manejar la política en México, desde sentar las bases que hoy tenemos para gozar de la democracia hasta la fuerte represión y la nula libertad de expresión durante los sexenios de gobierno de los ya mencionados. En sus primeros años de surgimiento en la época posrevolucionaria fue un partido de izquierda que buscaba la centralización del poder en México y el poder crear instituciones para el avance social del país, pero con ello también el hambre de poder de su fundador. En el primer periodo electoral, en donde el candidato por el partido era Pascual Ortiz Rubio, Calles pensaba que la victoria para su partido iba a ser cosa fácil, pero fue todo lo contrario lo que provocó que tuvieran que tomar partido y meter mano en las urnas manipulando dichas elecciones. Pascual Rubio se convirtió en el primer presidente electo del PRI, iniciando con la larga tradición priista de alterar elecciones. Junto con la primera victoria del partido también se inicia con el periodo del maximato, periodo en el que Plutarco Elías Calles gobernó por detrás de los siguientes presidentes electos, hasta que llegó el año de 1934 y Lázaro Cárdenas se convirtió en presidente. Este se negó a ser manipulado por Calles, al que mandó en exilio a Estados Unidos. El Partido Revolucionario Institucional llevó a México al progreso social mediante instituciones tales como la SEP, el IMSS, el Infonavit, el ISSSTE y algunos sindicatos como CTM o CN. Lograron grandes avances como la legitimación del voto de la mujer en 1947 y el derecho de la mujer de votar y ser votada. Tuvieron lugar grandes sucesos como la expropiación petrolera, la creación del Instituto Politécnico Nacional o la UNAM, pero al igual que vinieron los grandes cambios, también tuvieron lugar acontecimientos que marcaron de manera negativa a la sociedad mexicana. Algunos de los hechos que marcaron al país entero derivaron en grandes movimientos sociales durante el mandato priista, tales como el movimiento estudiantil de 1968, derivado de los brutales ataques sufridos por estudiantes a manos de granaderos, lo que llevó a la realización de grandes marchas y la búsqueda del diálogo con el presidente. El gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz se estaba preparando para recibir las Olimpiadas México 68, por lo que tenía que acabar tajantemente con el movimiento estudiantil. Llegó el día 2 de octubre de 1968, el Consejo Nacional de Huelga llevaba a cabo un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Entradas las 6 de la tarde, una bengala cayó del cielo desatando una masacre nunca antes vista en el país. Otro movimiento social nacido en épocas del gobierno priista fue el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, levantándose en armas el 1 de enero de 1994 en Chiapas, el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, exigiendo recuperar las tierras arrebatadas a los campesinos y más participación de las etnias en la vida política de Chiapas y del país. El PRI poco a poco fue deformando sus convicciones, llegando al punto de solo buscar el bien para algunos, desapareciendo a la clase media del país mediante el Fobaproa, llevándolo a una crisis en 1994,
privatizando instituciones de carácter público tales como la banca. Todo esto llevó al país a buscar una transición política, la cual se pensaba había llegado en el año 2000. Este año marcó una fecha histórica para todos los mexicanos. Por fin se habían terminado los más de 70 años en el poder del PRI, el PAN, un partido fundado el 16 de septiembre del año 1939, mediante su candidato Vicente Fox Quesada había logrado arrebatarle la presidencia al PRI. Esto se extendió durante 2 sexenios con la victoria de Felipe Calderón. Por fin se respiraban vientos de cambio, no podíamos estar más equivocados. El PAN tuvo algunos logros como otorgar el mayor número de becas estudiantiles en América Latina, la creación del programa Oportunidades, el no apoyar la iniciativa de Bush de invadir Irak o el programa PAL de entrega de despensas a gente que las necesitaba, pero también fue un periodo oscuro, marcado por la violencia y la guerra al narcotráfico, la cual provocó la muerte de miles de mexicanos. También fue un periodo de una tasa de desempleo muy alta donde no se creaban empleos formales ni bien remunerados. Y en donde el mayor tema de discusión fueron las elecciones del 2006, donde se habla de uno de los fraudes más grandes en la historia del país. El tercer partido político en gobernar México nació el 2 de octubre del 2011 bajo el nombre Movimiento Regeneración Nacional, Morena, y que está a punto de terminar su primer sexenio en la presidencia a manos de Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación que hasta el momento ha impactado en la sociedad de forma positiva, siendo uno de los presidentes más queridos en la historia de México. Entre los logros de Morena se encuentran, el aumento del salario mínimo, el aumento en el valor del peso contra el dólar, el correcto manejo que se hizo durante la pandemia de COVID-19 garantizando vacunas para todos los ciudadanos, la creación del Banco del Bienestar y los programas de ayuda a las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y las becas a estudiantes de todos los niveles educativos, la apertura de la refinería de Dos Bocas, la creación de más de 1.500.000 empleos o la desaparición de las pensiones millonarias a expresidentes, pero así como se han tenido logros también se han tenido temas que han impactado de manera negativa a la sociedad, temas como tener en el gabinete presidencial a personajes políticos poco gratos para los mexicanos como Manuel Bartlett, la deficiente estrategia de seguridad que no da garantías a las familias mexicanas, la corrupción dentro del Banco del Bienestar, el desabasto de medicamentos en instituciones públicas o la desmedida violencia de los carteles que tienen secuestrado al país. ¿Qué aspectos podrían ser benéficos y perjudiciales que puedan incidir en una intervención óptima desde tu campo laboral? La mercadotecnia política se dedica a la buena imagen de un candidato, busca influir en la percepción del votante y lograr resultados favorables en votaciones y campañas. Algunos aspectos que pueden ser perjudiciales son, el buscar a toda costa una victoria, no saber si cierto candidato o partido político es firme a sus convicciones ya que la mercadotecnia política está diseñada para dar resultados. En México necesitamos un presidente que busque el bien para todo el país y no solo para unos cuantos. Ya hemos tenido suficiente de lo mismo y es hora de un cambio que se puede dar por medio de nuestro campo laboral. El diseñar programas sociales que den resultados para la ciudadanía, el exponer ideas y propuestas para mejorar en aspectos de seguridad, educación y medio ambiente, el ser firmes en nuestras convicciones siendo éticos y morales a la hora de aceptar un empleo en la política y no solo el dinero, el fortalecer mediante nuestro trabajo a las instituciones que vale la pena apoyar como la SEP, el IMSS o el Infonavit, e inmiscuirnos a fondo en la vida política del país, son aspectos que pueden traer beneficios a nuestra sociedad. Mi nombre es Luis Enrique Cruz Flores de la Licenciatura de Mercadotecnia y Ventas y agradezco su atención.